Qué bueno es estar con todos ustedes en esta preciosa noche. Un día donde cuando una persona recibe la paternidad de Dios, no importa qué profundo esa persona esté, esa persona cambia. Esa persona es transformada. Y vamos a estar hablando hoy, y el mensaje que Dios puso en mi corazón para traerle a la iglesia lo he titulado Más que un jornalero. Y si me puede acompañar al libro de Lucas capítulo 15, quiero hablarle esta noche sobre el hijo pródigo. ¿Qué ustedes creen? ¿Me acompañan? Lucas 15, capítulo 11. Vamos a estar leyendo, y si me puede acompañar poniéndose en pie, por favor, para hacer lectura de la misma hermosa palabra. Y dice la palabra del Señor, verso 11 en adelante, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes. Una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Wow. Y volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, es digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Ay, qué lindo eres, Señor. Esta noche, Padre, que ninguno salga de este lugar y el poder del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Padre, gracias te damos por la iglesia New Family Church. Padre, una iglesia punta de lanza, establecida en este lugar con un propósito claro y preciso, Señor Padre, y te doy la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: pueden tomar asiento. Más que un jornalero. Trabajando con Teen Challenge por más de 22 años, presidiendo el ministerio, donde hemos tenido el privilegio y honor de visitar lugares, experimentar culturas diferentes, aprender a decir las palabras correctas en países donde aquí en Puerto Rico son buenas y quizá en otros lugares te hincha un ojo. Pero hemos visto algo bien particular en todos los lugares que vamos, y es que donde hay una falta de un padre, el enemigo destruye. Donde falta la figura paterna, el enemigo de cierta manera toma ventaja de esa carencia. Y se aprovecha, viendo en Puerto Rico que el más de 90% de los jóvenes que están
en drogas, jóvenes que están en programas de rehabilitación, jóvenes privados de la libertad, o sea, confinados. Las estadísticas no mienten y dicen que el más del 90% de ellos vienen de una familia donde carece de la figura paterna. John Maxwell decía que esta generación pasa 40% menos del tiempo con sus padres que generaciones pasadas. La pregunta es, ¿en qué nuestra generación está invirtiendo el tiempo? En nuestra generación están inmiscuyéndose. ¿Dónde es que el enemigo está atacando y está rompiendo y está destruyendo y está quebrantando el diseño de Dios? Cualquiera diría que el problema viene de lugares donde no tienen tienen carencias sociales o falta de estudio o falta económico, pero esta parábola destruye ese mito, esa hipótesis. Porque estamos viendo una familia adinerada. Estamos viendo una familia que hay una figura paterna. Estamos viendo una familia donde hay un negocio familiar. Y por evidencia decide solicitar la parte correspondiente. Pero lo que el hijo menor no sabía, que en la ley, el solicitar eso, era que él estaba dando una sentencia de muerte a su padre. Las herencias solamente se repartían cuando el padre ya no estaba. Y al hijo solicitar la parte de la herencia, le estaba diciendo entre líneas al padre: para mí ya tú no existes, dame la parte que me corresponde. Y el padre dice que tardó un tiempo, dice que juntándolo todo, unos días después se lo entregó. No le reclamó, no le exigió nada, comenzó a experimentar el mundo. Se fue a una provincia distante y allí usted escuchó la historia, malgastó todo, destruyó todo. Eso me recuerda a mi propia familia. Una familia hermosa, un divorcio, y me lanzó a un mundo que nunca pensé llegar. Y caminé como este joven, de lugar en lugar, malgastando dinero, haciendo locuras en las calles de Puerto Rico. Y las adicciones capturaron mi vida, destruyeron todo lo que se me había inculcado en mi casa. La delincuencia, las malas decisiones, el corillo, la juntilla. Y se cumple claramente lo que la palabra de Dios dice, que las malas compañías corrompen buenas costumbres. Y cuando se quebrantaron las buenas costumbres que se habían sido inculcadas en mi vida, las adicciones crecían, las oportunidades carecían, y terminé como ese joven, viviendo en shootings, lugares de consumo de droga, estacionando vehículos en los caseríos de Puerto Rico. Voy para mi vida, pero los vicios me tenían atado. La gente me veía y me decía: tecato, pipero, craquero. Y yo decía en mi corazón: dime algo que yo no sepa de mí. Y recuerdo ese día maravilloso, tirado en la calle de Puerto Rico, sustanciado por droga. Una viejita cruzó la calle,
una viejita llena del amor de Dios, una anciana llena del poder de Dios. Y se me acercó y me dijo: hijo, Cristo te ama. Yo la miré, yo le dije: váyase de aquí, anciana vieja. No quiero escucharla, la insulté queriendo que se fuera. Pero esa anciana estaba llena del poder y fuego. Y se me acercó y me dijo: tú no entiendes. Cristo te ama y tiene un plan para tu vida. Y esa anciana se fue, pero la palabra de Dios no se fue. Y esa palabra de Dios cayó en mi corazón. Óyeme, alguien tiene que recordar que la semilla siempre será más fuerte que el terreno. Y la semilla del evangelio había caído en un corazón duro, un corazón de piedra. Pero cuando la semilla percibe el agua, óyeme, esas raíces empiezan a crecer. Y cuando la droga se acabó, y cuando esa noche todo se había acabado, había algo que no se acababa. Él me amaba, que tenía un plan para mi vida. Y yo vengo a decirle a alguien esta noche: Dios te ama y Él tiene un plan para tu vida. Él te ama y Él tiene un plan para tu vida. Él te ama y Él tiene un plan para tu vida. Ay, yo peleaba con aquella voz. Y yo decía: cállate. Pero no se podía callar, porque la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Y la palabra de Dios, cuando tú la lanzas, ella va a hacer lo que tú le enviaste a hacer. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra, corta, sana, opera. Alguien quizás está siendo operado en esta noche. Cuando en mi corazón había mucho dolor hacia mi padre. Y qué mejor día que hablar de mi padre en el Día de los Padres. Porque en mi corazón había mucho dolor, porque cuando el amor no es recíproco, ese amor se convierte en dolor. Y ese dolor se empieza a transformar en odio. Y ese odio se empieza a convertir en coraje y venganza. Y eso había creado en mi corazón ese dolor que yo tenía. Sí, empezamos a tener una relación entre padre e hijo, pero era como un junte. Pero no estábamos mezclados. Había un junte, pero no estaba mezclado. Entonces pasaba el tiempo. Y fíjate que después de ir al seminario, después de estar predicando, ser misionero, ser director de un centro de rehabilitación en República Dominicana, un día viajo a Puerto Rico para predicar en diferentes lugares. Y mi padre estaba conmigo. Y teníamos una relación, teníamos una química. Ya de cierta manera habíamos puesto a un lado el pasado, pero en mi corazón todavía habían capítulos abiertos. ¿Cuántos saben que hay tíos que graban todo? ¿Alguien tiene un tío así? O un abuelo que siempre andaba con una cámara y tú tenías que botarlo de los lugares porque te grababan. Pero yo tenía un tío y tengo un tío, y llegamos a su casa y yo le dije: tío, pon una película de esa para reírnos cuando éramos niños. Y yo me siento así en una silla reclinable, solito frente a un televisor. Mi papá y su esposa están ahí cerca, mis tíos, y pone una película y yo veo a mi papá. Y yo veo a mi papá andando con un bebé. Y mi papá andaba con el bebé y se lo ponía en el hombro. Y se lo ponía en la falda. Y cargaba al bebé y al niño. Y yo miraba a mi papá y yo fui donde mi tío y le dije, y me miró y me dice: ese niño eres tú. Y cuando me dijo: ese niño eres tú, ahí mismo sentí que algo se zafó en el medio de mi cerebro.
Y empecé a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Yo lloré tan desconsoladamente que apagaron el televisor. La esposa de mi papá empezó a reclamarle que tú le hiciste a tu hijo. Y se convirtió eso en un desastre. Y yo llorando, gimiendo, llorando. Nos despedimos, eso fue rápido. Me llevó hasta mi casa. Me volví a la República Dominicana. Y yo todavía, ¿qué me pasó? ¿Qué me sucedió? Y llamo a mi pastor y le digo, óyeme, tú tienes que hablarme de esto. Yo no entiendo qué pasó en mi vida. Y él me dice, José, lo que pasa es que Dios te enseñó la bondad de tu padre. Y cuando él me dijo que Dios me había enseñado la bondad de mi padre, entendí que el enemigo había cancelado esa historia en mi vida, para que yo no pensara que yo había también sido participante de la bondad de mi padre. Y cuando yo estaba orando para el servicio de hoy, el Señor me puso en mi corazón, comparte tu testimonio de cómo yo restauré tu relación con tu padre. Y el Señor me enseñaba que hay mucha gente que le delante, que también tú has experimentado la bondad de tu padre. Hay una bondad. Hay momentos que no tenemos conciencia, pero Dios buscó una manera u otra para asegurarse que tú experimentaras la bondad de su padre. Por eso que yo sé lo que ese joven en esa historia pasaba con esos pensamientos. Yo me imagino cuando ese joven mirando las algarrobas con hambre en el estómago, pensando acerca de su familia. Mi padre tiene muchos jornaleros. Quizá él me tome como un jornalero. Ni siquiera pensaba él que ya era hijo. Él se satisfacía con el hecho de que quizás su padre lo recibiera como un jornalero. Y yo vengo a decirte que hay muchas personas que piensan como jornalero, pero Dios te está mirando más que eso. Dios te está mirando como hijo. Tú siempre serás hijo. Dios te mira como un hijo y Él te quiere amar como hijo. Él está esperando por ti. Falta que tú te levantes. Ese joven pensaba muy por debajo de lo que él era. Lo menos que pensaba ese joven es que su padre no lo iba a recibir de esa manera. Su padre lo estaba esperando, estaba vigilante, estaba esperando que ese hijo tomara la decisión de regresar. Y quizá esta noche Dios te está diciendo, es tiempo de regresar. Por eso podemos ver un padre que estaba vigilante. Un padre que estaba como un atalaya esperando ese tan esperado día. Y ese día llegó. Y yo vengo a recordarte algo, y es que ese día puede ser esta noche. Esta noche puede ser el día en la cual tú te puedas levantar y en la cual tú puedas emprender tu retorno a los brazos de tu padre. Estaba vigilante. El padre estaba observativo. Yo imagino que el padre decía, sí, se me desvió, se fue lejos. Sí, es verdad, pero yo confío que lo que yo hice en su corazón va a hacer que en un momento él caiga en conciencia y se levante. Dice la palabra que el padre corrió. Y la gente piensa, ay, corrió. No, el padre tenía que correr hacia el hijo. Porque el padre tenía que llegar primero al hijo que cualquier otra persona. Él tenía que correr más ligero que cualquier otra persona. Porque si otra persona llegaba al hijo primero, tenían la potestad para matarlo. Por eso que el padre estaba pendiente.
El padre, me imagino que decía, en el momento que ve el semblante corriendo, la palabra de Dios dice que Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en medio de nuestras tribulaciones. La palabra pronto auxilio significa una persona que está en la línea de arranque. Dios está pendiente, Dios está listo para ti. En el momento que tú digas, Padre, Él sale a tu auxilio. Yo imagino que el padre diciéndose yo sé cómo yo crié a mi hijo. Sé que está en un proceso difícil, pero sé que entrará en razón. Sé que Dios lo va a tratar. Yo imagino, como padre, sé que Dios está trabajando con él. Sé que Dios me lo va a dar. Sé que Dios lo va a llevar a un punto donde no podrá correr más y va a volver. Hermano, lo que hizo el hijo no estuvo bien, pero Dios lo llevó a un punto de regreso. Y no solamente él corrió a su padre, lo abrazó, lo cubrió, le estaba diciendo en otras palabras a las demás personas: si yo lo estoy abrazando, tú no tienes fuerza, tú no tienes potestad para tocarlo a él. Yo lo estoy cubriendo. Óyeme, Dios quiere decirte a ti como padre: yo te cubro. Yo te cubro. Porque el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque el ángel de Jehová rodea, sino también el Padre lo besó. Al Padre no le importó que apestara a algarroba, que apestara a cerdo. No. El Padre lo besó. Y lo besó, y ese beso significa la aceptación. Y significa el perdón de Dios. Yo no sé cuánto aquí le dan un beso a su papá, o su papá le da un beso, pero cada vez que yo veo al viejo mío, y el viejo mío me abraza y me da un beso en el cachete, algo especial sucede en mi corazón. Hoy yo vengo a recordarle a alguien que Dios tiene un beso para ti hoy. Él quiere cubrirte y Él quiere besarte. Wow, qué lindo. Él quiere bendecir tu vida. Dice la palabra que lo vistió. Mandó que le quitaran la ropa. Y le cambió la ropa, porque la ropa representa identidad. Y cuando una persona no es criada por su padre, y no quitándole todo el esfuerzo de una madre, pero el diseño de Dios, en la humanidad siempre está tratando de hacer un diseño genérico de lo que Dios establece. Y todo lo que la humanidad, una mala función. Mi madre fue muy esforzada, trató lo mejor, pero yo necesitaba un padre. La madre, el padre siembra la identidad y la madre la desarrolla en el hijo. Y cuando un padre falta, hay algo carente en la vida del hijo. Hay unas fracturas emocionales, almáticas, en su personalidad, en su conciencia, en su temperamento, en su carácter, en su actitud. Esto estaba pasando en mí. Por eso que cuando yo recibí la vestidura de un nuevo hombre, Dios empezó a tomar la carencia de mi casa. Y Él sustituyó el espacio vacío de mi padre y se estableció Él como mi padre. Y cuando tú permites que Dios se establezca no solo como Señor y Salvador, pero como
Padre, cosas grandes empiezan a suceder. La gente se familiariza más con Jesús muchas veces, porque muchas veces Jesús pasa a ser como un amigo. Pero cuando tú permites de una cobertura, una postura de crianza, una postura, como dice la palabra, que aunque tu padre y tu madre te faltase, con todo esto yo te recogeré. Dios está diciendo, el mundo te puede quitar cosas, se pueden romper cosas en tu vida, se pueden romper cosas en tu casa, pero Dios nunca va a faltar. Él va a estar ahí, Él te va a levantar, Él te va a recoger, Él va a romper las cadenas, Él va a pudrir el yugo de esclavitud, porque Él es tu Padre. Por eso dice Efesios 4:24, vestido del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Y no solamente lo vistió, pero también mandó a ponerle calzado. Y los zapatos representan el llamado, el propósito, la palabra en acción para el ministerio asignado de parte de Dios para ti y para mí. Por eso Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no han sido enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No solamente Dios quiere restaurarte, Él quiere darte un propósito, Él quiere darte un plan, Él quiere escribir en tu corazón Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal, planes para un futuro y una esperanza. ¡Qué hermoso! Son sobre los montes los pies de aquel que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sion, tu Dios reina. Wow, qué lindo. O sea, no solamente Dios me alcanzó en la prisión de Puerto Rico, sino me dio un propósito, me dio una identidad, puso un llamado en mi vida. Wow. Y después vino y le puso un anillo en los dedos. La Biblia dice en Ageo 2:23, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellarte. Pero también quiere ponerte autoridad, el que sellar tu vida con un anillo que representa que tú no eres cualquier persona. Él representa que tú eres de un linaje especial, de que tú vienes de una línea especial, que quizás tú tienes problemas, pero en tu sangre corre sangre de campeón. Aleluya, en tu vida corre algo en ti. Hay una herencia conectada entre el cielo y la tierra a favor tuyo. No solamente te pone un anillo, pero también Dios quiere hacer fiesta. Él quiere hacer fiesta. Por eso Juan, yo y el Padre uno somos. Mire qué palabra, esto es Jesús. Dice la palabra que era el tiempo de la fiesta de Hanukkah. En otras palabras, Hanukkah representa la fiesta de la dedicación. También dice la palabra que era temporada de invierno. El invierno representa frío, lo abrigado, hay que meterse en un refugio, hay consagración de recordar la gracia de Dios que había puesto fin a la tiranía del rey Antíoco de Siria. Y en ese momento estaba Jesús allí. Ay, me encanta cómo Dios opera. Porque en ese momento lo que Jesús estaba diciendo era lo siguiente. Sí, estamos rompiendo y estamos celebrando la tiranía, el fin de la tiranía de este hombre. Pero Jesús lo que estaba diciendo, aquí yo estoy para romper la tiranía del pecado.